Hola, muy buenas tardes. Acá estoy cambiando el orden de cómo tenía preparado para hoy, pero realmente este tema es tan importante. Lo primero para decir es que es tan importante y también tan interesante cuando podemos hacer esas búsquedas en toda la Biblia, las que nos permiten entender la conexión. Lo decimos casi todos los días, pero la gran conexión, aunque son 66 libros, aunque tienen género, dijimos 7 géneros literarios diferentes, donde el mensaje de Dios está presentado de tan diferentes maneras, se calcula que unos 40 autores han intervenido, y sin embargo, como acá está la obra del Espíritu Santo, hay una conexión que podemos ir aprendiendo y entendiendo cuando leemos en un lado o en otro de la Biblia. Bueno, ayer habíamos empezado con una pregunta, ¿no? El título era, el último programa fue Dios es tres y es uno, como si fuera, qué difícil que es eso de entender. Eh, Me acordé de una vez que fui a ver, no sé cuántos han conocido, la murga uruguaya, Agarrate Catalina, donde había un número, muy, bueno, como todo, muy gracioso, pero tenían una especie de diálogo con Dios, ¿no? Y entonces de repente decía, como que era difícil conocerlo, y algo así, en tono muy jocoso, y de repente me decía, y todavía son tres, como una de las cosas más difíciles de entender. Yo quisiera preguntar si realmente el recorrido que hicimos en el último programa, ¿no? Preguntando si cómo es eso de que son tres, es uno, pero hicimos un recorrido muy importante por el Nuevo Testamento, viendo la manera en que terminamos con la forma en que Jesús explicaba no la Trinidad, sino con la venida del Espíritu Santo, nos clarificaba lo que era la Trinidad. Por eso ya hoy decididamente decimos Dios, tres y uno. Ese es el título de hoy. Dios, tres y uno. Es un solo Dios, pero hay tres personas, porque son personas no humanas, pero personas divinas, como Dios actuó, actúa y va a seguir actuando. Habíamos estado leyendo ese precioso pasaje de Juan 14, 15 y 16, donde pareciera la última pero quiero decir, pareciera que nos permite imaginar a Jesús alrededor de algo, sentados, quizás ellos se sentaban en el suelo, no sé, pero sentados en redondo, donde Jesús quiso develarles algunas de las cosas importantes que ellos tenían que saber para lo que iban a enfrentar y para responder a lo que después Él les iba a dar como últimas palabras, la gran comisión. Cuando les dijo, hagan discípulos y vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí Jesús daba absolutamente por sentado que había en ellos una comprensión y que su fe estaba parada en esa realidad de las tres personas de la Trinidad. Ahora, como esto aparece al final del Evangelio de Mateo, quizás no había todavía, cuando Jesús dijo esas palabras, no habían tenido la experiencia de Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde fue la tremenda impresión que Dios quiso dar de la aparición especial del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en toda la Biblia. Por eso lo que dije, vamos a terminar después leyendo más cosas de lo que Jesús dijo en esa última charla y quiero ir un poquito al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no estaba Jesús.
De manera que no es que tengamos la Trinidad, pero sí nos va mostrando, en algunos pasajes, hay muchísimos, pero nos va mostrando la manera en que Dios se manifiesta por el Espíritu. Lo primero, Génesis 1, ¿no? 1, 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Esto se le llama el poema de la creación de Dios, donde lo más importante son los hechos concretos. Todo lo que conocemos como creación han sido creados por Dios. Y acá tenemos en el versículo 2 esa presencia, ¿no? Porque dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es más fácil ubicar la persona del Dios creador, pero inmediatamente dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y encontré otros dos versículos en dos libros totalmente diferentes que están así, como en una misma línea. Y uno de ellos en Job. Qué raro, ¿no? Job 33, 4 es, vuelvo otra vez a comprometerme que tenemos que preparar Job para hacer una leída completa de este libro tan interesante. Está hablando acá uno de los discursos de los amigos de Job, ¿no? Pero dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Que unido, cercano, ¿no? A ese comienzo, que no tenemos más detalle que esos dos capítulos del libro de Génesis, pero ese comienzo creador y este hombre que entiende perfectamente que el Espíritu de Dios dice, me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Bien, y otra cita, así, en esta misma línea, en el Salmo 104, uno de los hermosos salmos donde muestra la creación de Dios y donde muestra todo el poder de Dios. Está diciendo, porque no me gusta sacar versículos solos, ¿no? Pero está hablando de que la creación espera de ti que les des su alimento a su tiempo. Si escondes tu rostro se aterran, si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo. Está hablándole al Dios creador. Y ahí dice, pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Completamente las dos citas, la de Job y la de Salmo 104, en esa línea del Dios creador con el espíritu moviéndose y con el espíritu que daba eso que dice tan linda esta traducción, el hálito de vida, ¿no? Como si fuera el aliento de vida. Bueno, bien, entonces busqué algunos versículos, ¿no? A ver, en Jueces, varias veces se habla de espíritu, del espíritu. A ver, tengo Jueces 3:10, donde está hablando de Otoniel, uno de los jueces. Hemos leído completo este libro tan interesante. Dice que Otoniel liberó a los israelitas de algunos de los muchos pueblos que los querían someter. Y dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. Y varias otras veces aparece la comprensión de quien escribió libros como este, como el de Jueces, que no sabemos de autor, pero sí que cuando alguien fue llamado por Dios y levantado, el Espíritu de Dios lo tomaba.
Hay otras citas, pero 6:34 también, me fui de ahí, jueces 6:34, seguramente a otro juez que apareció por ahí, a Gedeón, uno de los grandes. Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Cada vez que aparece la obra del Espíritu de Dios, ahí había un hombre que se transformaba en el don, en la capacidad de liderazgo o lo que fuera, por lo menos en esta época, ¿no? En esta época de los libros históricos, donde tenemos a todos los líderes peleando contra todos los pueblos vecinos. Vamos a Primera de Samuel, donde comienza la historia del gobierno de Israel con reyes, Saúl primero, y había una cita también donde dice que el Espíritu del Señor tomó a Saúl. Pero la historia de Saúl fue cada vez descendiendo porque no supo obedecer al Señor. Por eso elegí otro, que es un capítulo maravilloso, el capítulo 16 de Primera de Samuel, donde estaba Samuel con el Señor atrás de él espiritualmente, dictándole a cuál de los hijos de Isaí tenía que elegir como el próximo rey, ¿no? Y Samuel se equivocaba y empezaba a elegir primero por los altos y buenos mozos, hasta que al final hubo que ir a buscar al último, que no estaba entre los que el papá había presentado. Isaí, el papá mandó a buscarlo, se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia, por lo cual podía haber estado con los otros. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Este dato era muy importante por todo lo que había pasado antes. Cada uno había sabido que no era elegido. Y el menor de todos ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Como tantas cosas en la palabra, nos damos cuenta de un detalle, ¿no? Porque el Espíritu del Señor no pudo estar con Saúl, porque Saúl fue desobediente, quiso hacer las cosas que él quiso. En cambio, de David, que siempre estuvo cerca del Señor, aunque se equivocó, pero siempre volvió, pidió perdón, dice, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Faltaría decir hasta el fin, pero fue así. Muy bien. A ver si tenemos algo más. Segunda de Samuel, ya avanzado acá la historia, 23:2. A ver, creo que no lo marqué, pero claro, en segunda de Samuel es 22 o 23. En segunda de Samuel, donde está el canto de David, que apareció luego en el libro de los Salmos como el Salmo 18. Ese maravilloso salmo que David dijo en presencia de toda la congregación. Y luego aparece en el libro de los Salmos. Pero el versículo que estaba buscando es en 23, 2 Samuel 23, que dice, estas son las últimas palabras de David. No era por una victoria, eran las últimas palabras y dice, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Y las palabras comienzan así. El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Puso sus palabras en mi lengua. Y viene ahí esa oración preciosa que dice que fueron las últimas palabras de David. De manera que ya la presencia del Espíritu,
el saber que el Señor se manifestaba como con una relación como la que nos dice que tuvo Moisés, que oía su voz, pero después especialmente con los líderes, con aquellos que tuvieron que emprender lo que el Señor estaba mandando, ahí la palabra nos dice el Espíritu del Señor estuvo con él. Incluso con Sansón, que tuvo una misión y la cumplió, pero que su vida moral no era de lo mejor, también nos dice, creo que más de una vez, que el Espíritu del Señor estaba ahí. Bueno, buscamos tengo algo en Salmos, en Joel y en Ezequiel, para que veamos todo tipo de diferentes textos, de diferentes autores. Quizás el salmo más famoso, no, uno de los muy famosos de David, el Salmo 51, tiene una frase muy llamativa que es de un, casi diría, desgarrado ruego de David, porque es el salmo en el cual pide perdón por uno de sus graves hechos. Es donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Acá estaba hablando de su espíritu, está con minúscula, pero le ruega a Dios: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Y acá espíritu está con mayúscula porque estaba hablando del espíritu de Dios. Maravilloso este Salmo 51. Y a ver si tengo, claro, Joel es un versículo muy conocido también, a ver, ¿dónde está? Joel 2:28, acá se me abrió Ezequiel, y Joel está después. Joel 2:28 es ese famosísimo texto profético total que habla del día del Señor. El subtítulo que tengo en mi Biblia es el día del Señor. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y ahí hay una enumeración, ¿no? Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu nuevamente sobre los siervos y las siervas. En el cielo y la tierra mostraré prodigios, y no hay ninguna más mención. Esto es Joel 2:28. Y en Ezequiel 39:29, hay también un texto, leo el versículo anterior: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Y entonces aquí hay una promesa: ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Los que dieron la espalda fueron los israelitas, ¿no? Le dieron la espalda al Señor no creyendo en el Mesías. Pero acá la voluntad de Dios es que ya no estuvieran alejados de él. Y la prueba de garantía sería la presencia del Espíritu. Derramaré mi espíritu sobre Israel. La misma frase que dice el profeta Joel. Muy bien. Volvemos entonces al Nuevo Testamento. Esta era una muestrita, ¿no es cierto?, de qué manera el Señor mostraba a los suyos, para que quedaran en la palabra, la presencia también junto con el Padre, el Creador, también la presencia del Espíritu que le iba con otro verbo. Dice que derramaría el Espíritu. Bien, interesante, eso no lo había pensado antes. Dejamos entonces en Juan 14 y volvemos a Juan 14, vamos a leer de nuevo, porque en Juan 14, en Juan 15 y Juan 16 hay una mención al Espíritu Santo
pero lo importante es la manera en que el Señor lo enseña. Volví a leer y recomiendo que se lean así, de corrido, Juan 14, 15 y 16. Voy a leer todo lo relativo al Espíritu Santo, pero el título que dice en mi Biblia, Jesús consuela a sus discípulos. Lo inmediatamente anterior es cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. De manera que el momento que estaban viviendo era un momento de angustia, de duda, porque todavía no entendían que Jesús iba a morir y resucitar, y todavía no terminaban de entender. Toda la imagen de Jesús que ellos tenían era la imagen de un sanador, de alguien que resucitaba inclusive, que liberaba a los demonios, el poder de Dios. Y entonces habían llegado a entender que era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Pero no entendían cuál iba a ser el móvil para que llegara a lo que pasó después, que nos cuenta el libro de los Hechos, con Jesús ya habiendo resucitado. Entonces, estos últimos capítulos que el apóstol Juan nos ha entregado, porque él estuvo ahí al lado, comienzan con no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahí les promete el lugar y les dice que a donde él voy, y no me puedo imaginar todo lo que estos pobres hombres estarían pensando. Jesús diciéndole, voy a guardar lugar para ustedes. Bueno, hay varias preguntas de los discípulos en este capítulo 14, ¿no? De Felipe que le dice, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dice, todavía no crees. Y Judas, no el Iscariote, le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Porque no entendía. Voy a leer primero desde el versículo 13, donde dice una frase que en este legado de Jesús está repetida varias veces. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Igual que lo que Dios Padre habla en todo el Antiguo Testamento, amor y obediencia. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Les estaba diciendo, yo ya no los voy a consolar más. Otro consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Antes de que ellos pudieran con su mente captar lo que significaba la realidad del Espíritu Santo, el Señor lo estaba diciendo claramente. De manera que nosotros en nuestra lectura de la Biblia tenemos que entenderlo claramente. Ya estaba diciendo, antes que después el apóstol Pablo lo explique en todas sus cartas, está diciendo que estará en ustedes. ¿Sí? Ya les estaba y les dice que será consolador y después les dice que será el Espíritu de verdad. No dice Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Para que ellos lleguen a la confirmación de que todo lo que Jesús estaba enseñando era la verdad. Bien, un poquito después, Jesús sigue hablándoles y me gusta esta frase, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Ahora acá, me tienen delante de ustedes. Pero el Consolador, y vuelve a usar la palabra, el Espíritu Santo, acá sí, acá une la idea del Consolador con Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y cuando leímos esto ayer, nos dábamos cuenta que inmediatamente dijo, la paz les dejo, mi paz os doy.
Eso sí, ese es el corazón de este capítulo a quien los eruditos le pusieron que Jesús consuela a los discípulos. Acá Jesús nos está llevando a ver si podían entender que con el Espíritu Santo que Él iba a dejar, ellos iban a tener paz verdadera. Muy bien, vamos al capítulo 15. Acá hay un momento, el 14 termina y dice, levántense, vámonos de aquí. Da la sensación de que todo este pasaje largo no fue en el mismo momento, quién sabe, no hay ninguna indicación, pero empieza a hablarles con esa metáfora extraordinaria que Él es la vid verdadera para ubicarlos como discípulos. Son los pámpanos, son las ramitas, son los que tienen que estar unidos a la planta porque si no, no podrán tener fruto. Ahí les dice también que mis palabras permanecen en ustedes y bueno, y vamos entonces, ¿dónde tenemos las citas del Espíritu Santo? En el capítulo 15 están casi al 26 porque hay muchas cosas que él está diciendo. En este capítulo 15 habla de que ustedes son mis amigos y hacen las cosas que yo los mando, ¿no? Es hermoso todo lo que Jesús les dice que ellos son sus amigos. Y entonces en el 26 nuevamente retoma, ya 2 veces habló del Consolador, retoma el tema. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, acá está más claro, a ver, esperen, porque ya no me acuerdo si antes había dicho, a quien el Padre enviará en mi nombre, dicen 14, no, Jesús seguía despacito, pero afirmándoles para que lo entendieran, afirmándonos para que nosotros lo entendamos. Es enviado por el Padre el Espíritu de verdad. De nuevo, Jesús vuelve a repetir que procede del Padre. Él testificará acerca de mí y ustedes también darán testimonio. De manera que la presencia, el comprender, el tener en cuenta, el vivir en la relación con el Padre, con Jesucristo, el Salvador, y con el Espíritu Santo, que es el Consolador y el Maestro, es lo que va a permitir lo que Él les estaba mandando, que ellos testifiquen de Él. Y ese es el sentido que le da después con la gran comisión. Y en el capítulo 16 tenemos también varias veces, y acá está una frase clave. Primero les dice, les digo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no verá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. La unidad de la Trinidad, ¿no? No tengo 3 dedos, tengo muchos dedos acá, pero la unidad. Primero dice que el Padre enviará el Espíritu Santo. Acá Jesús dice que Él, ¿sí? El mismo Dios, enviará al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Sigue diciendo algo más, sigue, ya no podrán verme, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, que es lo que sucedió realmente con la muerte y la resurrección de Cristo. Fue vencido el diablo y la muerte, aunque siga actuando en el mundo, ya su trayectoria final ha sido determinado por las palabras y por la obra de Jesús. Muchas cosas me quedan aún por decirles. Estoy en 16:12 que por ahora no podrían soportar. Es impresionante el amor con que Jesús estaba buscando que entiendan, pero a la vez darles consuelo y que tuvieran bases firmes sobre las cuales estar parados en ese momento que parecía de abandono.
Entonces, por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La relación, que es muy difícil humanamente entenderla, pero Jesús lo está diciendo acá, relación entre el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo es íntima y completa, y completa. Por eso cuando nosotros, el cristiano habla con el Espíritu Santo, sabiendo que está dentro de sí, está hablando con el Espíritu Santo, pero sabe, por ejemplo, que como dicen Romanos, el Espíritu intercede por nosotros y más adelante dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. La unidad completa. Bueno, después, interesante porque ya viene la despedida de Jesús y termina diciendo: estas cosas he dicho para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y después viene el capítulo 17, que gracias a Dios lo hemos podido tener entero, creemos que entero, la oración tan íntima, amorosa de Jesús con el Padre, hablándole de los discípulos, lo que él había dejado, y aún hasta pide por nosotros, por los que van a venir más adelante. Y, ahí tengo puesto Trinidad acá y no lo había marcado. A ver, el último versículo: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Y quién va a estar en nosotros? El Espíritu Santo. De manera que aquí volví a marcar en mi Biblia la palabra Trinidad. Dios, uno en Jesucristo y Jesucristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando esto nos resulte muy difícil de entender, hay que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. Como dijo Jesús, Él nos hará conocer todas las cosas. De manera que al Espíritu Santo hay que hablar y pedirle y preguntarle y quedarnos esperando su respuesta, porque siempre va a haber respuesta. Bueno, voy a terminar porque ya estamos en tiempo. Tengo a Pedro también. Pedro 1:2 decía: les escribe a todos esos pueblos según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. De manera que ahí tenemos nuevamente la Trinidad. Pero el último, Apocalipsis 3, el final de esos pasajes maravillosos que el Señor nos ha dejado, en el cual a las 7 iglesias que estaban bajo la cobertura del apóstol Juan, le fue diciendo un mensaje sobre todo lo que eran y sobre todo lo que debían hacer. Termina el último mensaje y aparece la promesa, esa promesa que está en cada una de los 7 mensajes. Dice: al que salga vencedor le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, Jesús, y me senté con mi Padre en el trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De manera que no hay duda. Tenemos que volver a leer estos textos, tenemos que llenarnos de la convicción, pero de la experiencia de sentir
el amor del Padre, la gracia de Jesucristo, ¿sí? Y la comunión y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición y que podamos hacérselo conocer, hacerle leer estos pasajes a quienes todavía no terminan a comprender la realidad de Dios. Seguiremos, que el Señor los bendiga ricamente.